buenas noches. Hoy es sábado, son las 9 de la noche y por lo tanto, si nos han confundido, están ustedes viendo la dichosa palabra. Y si se han confundido, pues les invitamos a que nos acompañen los próximos 60 minutos para que descubramos juntos cosas y casos sobre las palabras y quienes las usan. Y aquí, quienes las usamos, desde luego, somos 4 que nos sentamos cada noche a hablar de cosas diferentes. Y se van a presentar ahora, además. Una forma de ver el lenguaje es decir que se trata de un estratagema constante para cubrir la desnudez. Eso lo dijo Harold Pinter, recientemente galardonado con el Premio Nobel, por lo que vemos que hay gente a la que sí le reditúa vestirse de palabras. Yo soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Hablando de altura ética y de realización, de dignidad humana, hay una anécdota que me gusta mucho respecto a la mujer. En cierta ocasión, en las guerras civiles de la Inglaterra del siglo XVI, la reina Isabel logró, como ustedes saben, pues vencer a su enemiga, la reina de Escocia. La reina de Escocia tenía muchos fieles amigos y una de ellas quiso matar a la reina Isabel y en un tumulto sacó una pistola, pero la atraparon antes y la reina Isabel la mandó llamar y le dijo a esta mujer que se llamaba María Margarita Lambrun, le dijo, ¿qué te proponías? Y decía, me proponía cumplir con mi deber porque yo amaba a mi reina y amaba a mi esposo que murieron luchando contra usted. Y le dijo la reina, o sea que déjame preguntarte, ¿crees tú entonces que estabas cumpliendo con un deber? Y le dijo María Lambrun, usted me está preguntando como reina o me está preguntando como juez. Y Isabel le contestó, estoy hablando como reina. Y le dice, bueno, entonces perdóneme, porque una verdadera reina puede perdonar por cumplir un deber. Y le dijo, muy bien, te voy a perdonar, pero ¿qué garantías me das de que no me tratarás de matar después? Y le dijo, mire, una gratuidad, una gracia que pide garantías no es gracia, hacedme juzgar. Y la reina Isabel la perdonó y dijo que en 30 años de reinado nadie le había dado una lección como esta. Yo soy Germán Ortega, muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Marco Almazán dice una frase realmente contundente, a buen encendedor, pocos cerillos. Yo soy Eduardo Casar. No, buenísimo. Pero muchos cigarros. Exactamente. Pues yo quiero empezar hoy el programa rindiendo homenaje a la amistad y más concretamente, y si ustedes me lo permiten, a mis amigos, que siempre han sido una alegría y un apoyo siempre, pero muy concretamente y muy especialmente en estos días. Incluso algunos que hay por acá, pues incluso cruzaron el charco para estar conmigo en estos días, así que muchas gracias y para ellos y para todos los que cultivan esta hermosa relación, ahí van estos versos de José Zorrilla que dicen así. Amistad nunca mudable por el tiempo o la distancia, no sujeta a la inconstancia del capricho del azar, sino afecta siempre lleno de tiernísimo cariño, tan puro como el de un niño, tan inmenso como el mar. Yo soy Laura García y vamos a empezar ya con sus preguntas. Ya saben que pueden escribirnos al correo, a los números que aparecen en pantalla, siempre por ahí abajo durante el programa. Jessica Belmont lo hizo y nos pregunta por la palabra estética. Estética. Para empezar. Estética. Estéticamente hablando. Es una palabra que, bueno, como palabra tiene más tiempo, pero es una palabra reciente, aunque ha habido reflexiones sobre la estética, sobre el arte. Es una palabra acuñada por Baumgarten, un pensador, filósofo, en el siglo XVIII. Tiene que ver con aistesis, que significa sensación. Es ahí cuando lo que él marca ahí es la instauración de la estética como un pensamiento autónomo. Es decir, antes había opiniones dispersas sobre lo bello, el arte, las sensaciones que producía, pero aquí lo que hace Baumgarten es proponer un pensamiento coherente. De hecho, es el primero en escribir una estética. Una estética, y le da pie a las formulaciones estéticas de Kant, que habla del juicio estético como un juicio en el que intervienen no solamente cuestiones de razonamiento, de lógica, sino también cuestiones de gusto. En un juicio estético interviene nuestra sensibilidad, nuestra empatía o antipatía, nuestro rechazo con respecto a aquello que estamos juzgando, ¿no?
Y es muy interesante porque coincide esta cuestión del término estética con la aparición de los museos ya como algo que colecciona obras según un criterio ya general de arte y ya no según el juicio del coleccionista que tenía dinero para comprar las obras. Eso es una convergencia muy interesante. Hay una serie de estéticas sistemáticas, la de Hegel, hay una de Lukács, de las últimas estéticas sistemáticas, un filósofo marxista que tiene una estética sistemática, y a partir ya de final del siglo XX, el pensamiento, digamos, ya de la mitad del siglo XX para acá, la estética se pone en crisis y hay realmente una inestabilidad del arte que hace que ya un pensamiento hecho sobre una noción como fija o fundamental ya sea algo virtual, ¿no? Algo, eso es- no, iba a decir que un poco, bueno, primero respecto a lo que decías, muy interesante, que entonces recaptura todo lo que se había reflexionado antes, desde Platón y antes tal vez, del arte, ¿no? De lo bello, etcétera, se recaptura con el término estética, aunque no se haya usado antes el término estética para calificar ese tipo de filosofía. Ahora, hay quien, digamos, le molesta que se utilice el término estética para hablar de Platón o para hablar de Oriente o para hablar de lo que ha sido, digamos, previo a Baumgarten, porque realmente no había habido estética como tal, Exactamente. digamos, en esos contextos. O ¿no? incluso también porque el término estética desde que Baumgarten lo plantea, el término ya en sí es un término confuso y que mucha gente no está de acuerdo porque al referirse solamente a lo que es perceptible por medio de nuestros Y sentidos, subjetivo. la aiestesis, o sea, lo que es sensación, como quien dice, circunscribe el arte a la sensación. Y precisamente desde ese momento, incluso el mismo Kant empieza como a no gustarle el término estética, porque lo sentimos como muy sensorial el término. Y entonces después los románticos no se van hacia adentro, como tú dices, Schelling, Schleiermacher, Hegel, se van hacia adentro, no Schiller incluso, a hablar de que la estética y la filosofía del arte tiene que ver más con lo interior, ¿no? Yo un poco veo también que esta crisis de la estética que tú planteabas tiene un poco que ver también con el punto, digamos, el objetivo, el objeto de la estética, ¿no? Si el objeto de la estética está en el sujeto creador y también en el sujeto contemplador, o sea, de ahí surge la estética, la reflexión del arte, o si la estética tiene que centrarse, digamos, una estética del objeto artístico, o si la estética tiene que centrarse en las condiciones culturales que hacen la estética. Hay una acepción de estética que es corriente, que es asociarla a algo bello. Por ejemplo, decir, qué estético está este crepúsculo, ¿no? O mira nomás qué muchacha tan estética, ¿no? Sí. Es decir, en cuanto a que tiene ciertas proporciones clásicas, ¿sí? Posiblemente venga por ahí, es decir, hay un término Bueno, de ahí que en los salones de común belleza se les diga claro, estéticas, por estética supuesto. unisex incluso. Estética unisex, así es. Bueno, pero lo más bonito, ¿ustedes saben qué significa Baumgarten en alemán? No, que El que Jardín de árboles. Baum, claro. mira. Baum, ¿No? Pues Digo, jardín de con árboles ese apellido estaba llamado no a es ser la el padre de la dichosa palabra que estética. estamos buscando hoy, sino la siguiente definición. Variedad de piedra blanca, no muy dura, compacta, a veces translúcida, de apariencia marmórea, que se usa para hacer esculturas o elementos de decoración arquitectónica. Los poetas han usado el nombre de esta piedra para definir la palidez extrema. Que nos diga esta palabra, que tiene una definición muy larga, Muy se larga. pueden llevar, No, entre pero otras cosas. es muy socorrido, así su cuello de... No ayude. Estamos en el primer bloque, todavía no. Su cuello de piedra pómez, todo el mundo sabe que hablamos de la piedra pómez. De por onix. Nicolás, ¿no viste los libros que tenemos hoy? Por supuesto. De Fernando de Rojas tenemos La Celestina, un clásico por una cortesía de la librería Ángeles, que previsiblemente está en Puebla. ¿Qué edición es? Es una edición de la Biblioteca Clásica Castalia. De Anna Klein, No hay princesa sin dragón, una cortesía de En tiendas de libros. En tienda de libros. Entienda. ¿Sí? Entienda. Y tenemos también la revista El Huevo, es el número de octubre con Lila Downs en la portada, la flor más bella del ejido. Del ejido. También tenemos 2 pases dobles para la función de Don Quijote que se llevará a cabo mañana en el Palacio de Bellas Artes.
por parte de la Compañía Nacional de Teatro, 2 pases dobles para ver Quijote mañana a las 5 de la tarde. Repito la dichosa palabra, variedad de piedra blanca, no muy dura, compacta, a veces translúcida, de apariencia marmórea, que se usa para hacer esculturas o elementos de decoración arquitectónica. Los poetas han usado el nombre de esta piedra para definir la palidez extrema. Si tuviera Del rostro mío. el cuello como marmóreo, ¿te imaginas? La palidez del rostro. Hablando Es de que la tenía estética mala clásica. circulación, Eduardo. Uriel Sánchez nos pregunta que cómo se le llama la rayita de arriba de la ñ. Supongo que se refiere a que hablemos de la rayita de arriba de la ñ. De A la la- tilde, la por tilde. supuesto, que además es muy bonito, porque cuando uno dice que alguien es muy atildado, le está diciendo, digamos, que tiene tilde, es decir, su origen es el mismo. O que también te dice, oye, pero me tildaron de tal cosa. Es exactamente lo mismo porque tilde significa título y es todavía más bonita la etimología, porque ¿qué es el título si no es lo que viene arriba? Por eso tilde es un derivado de título, porque es lo que viene arriba. Cuando escribimos un texto y le ponemos título, bueno, pues este viene al principio. Igual la tilde viene arriba de la N para indicarnos que es una ñ. O sea, nos dice que de hecho es una contracción, ¿no? Como si latín fuera de la N. titulus. Como si fuera una ¿no? coronita. Pero que ¿verdad? empezó siendo además como una N, o sea, hasta lo que yo tengo entendido eran dos, la contracción de un sonido NN y al principio se ponía N para ahorrar espacio, sobre todo en el papel, como una N. Lo que pasa es que luego ahí ya no sé cómo derivó en esa ola. Lo que pasa es que la tilde, digamos, originalmente era en efecto una N pequeña que se colocaba no solo sobre las Ns cuando se doblaba la N en latín, como en ano, año, ahora en español, sino también cuando había una N siguiendo una vocal, es decir, para escribir AN, ON, IN, UN, EN, se ponía la tilde, esta pequeña N arriba de la vocal, y así se estaba marcando que, digamos, iba una N siguiendo esa vocal. Finalmente, el uso arriba de las vocales se dejó de emplear y se conservó el uso para doblar la N, y esto derivó eventualmente en el sonido que en portugués se escribe NH, que en francés se escribe GN, y que es el sonido de la ñ finalmente. Pero si nos fijamos, casi todas las palabras que llevan ñ en español llevan doble N en latín, es decir, se produce esa correspondencia. En catalán se dice NY. NY, así es. Como el sonido, ¿cuál? El de Ñ. NY. Bueno, se Español, escribe, dice, se escribe. NY. Y antes español. siempre se escribía, a veces se escribía NJ, ¿no? O NI, o NY, ¿no? NY para dar ese sonido, ¿no? Así es. Sonido Y que ha ñ. sido una polémica muy fuerte, sobre todo cuando hubo que representar esa ñ en los teclados, porque nada más en español existe esa ortografía. Y Casi. entonces, por supuesto, pues todos los que fabrican teclados de computadoras en Estados Unidos, por ejemplo, pues no quieren o no contemplan Pero esa también ñ. existe en otros idiomas, ¿no? Ha sido exportada, digo, es un invento español, pero con buen éxito, entonces ha sido exportada al gallego, Al vasco, al vasco y al filipino, al tagalo. al tagalo. Al así tagalo, es. sí. Con eso de los teclados, Al hay veces tagalo. que llegaban mensajes de feliz año nuevo, ¿no? Sí. Y Porque que cada no uno tenían se- la letrita, ¿sí? Sí, que de hecho fue una polémica importante, ¿no? En la Eduardo. Comunidad Europea en 1991. ¿no? Como decía una amiga mía, caras vemos, cirujanos plásticos no sabemos. Ya no vi que me están diciendo, creo que nos tenemos que ir a un corte. Sí. Bueno, vamos a un corte, espérenos unos minutos y volvemos enseguida aquí en La Dichosa Palabra. Otro obsequio para la dichosa palabra, La Contracultura en México, de José Agustín. Editorial Random House Mondadori. Cortesía de El Sótano. Sí, sí, sí. Antropónimo. Sí, sí. Bueno. Sí, aquí nos dice Eduardo que es un poco misógino el término antropónimo.
Bien, Arlet Robledo, seguimos aquí con ustedes contestándoles sus preguntas. Arlet Robledo nos pregunta que si podríamos comentar algo pues sobre esta, muchos dicen, la mejor novelista inglesa, dicen algunos, Jane Austen. Pues si no es Jane la más mujer, importante, así que eso es como también subjetivo y sobre Muchos- gustos los sí, colores. pero dicen muchos Pero que desde es luego fue una de alguien que las sí más marcó como extraordinarias. un cambio, ¿no? Ella vivió en el 18 y en el 19 y sí marcó ese cambio de la literatura inglesa desde el neoclasicismo inglés del 17 hacia el romanticismo del 19. Entonces, de alguna manera sí marcó una época y fue alguien pues que escribió novelas que además han sido muy llevadas al cine. Están Orgullo y Prejuicio, están Sentido y Sensibilidad, está Sense Emma. and Sensibility. Bueno, y Emma está llevada, esa es una de las historias que más me gusta, Al- 2 veces en tiempos recientes y en formatos muy raros. Diferentes, Emma se hizo una versión con Gwyneth Paltrow, digamos, que está ambientada en la época en que Jane Austen la escribió. Hizo una versión que es una película que a mí me divierte mucho, que se llama Clueless, que en español se llamó Ni Idea, con Alicia Silverstone, que traslada Emma a una prepa de Los Ángeles en el siglo XX. No Es me una digas. película divertidísima y está basada, Pues quienes la recomendable, conozcan, me en imagino. Emma, recomendabilísima, como Alicia Sí, porque Jane Silverstone, Austen que en lo aquel que, entonces estaba recomendabilísima. Lo que hace es como también. criticar mucho toda esta burguesía, que también se llama mucho en ese tiempo criticar las diferencias sociales. Ella siempre, sus personajes eran de una clase media, normalmente de provincia. Hablaba mucho del amor, de lo que entonces ambicionaba el matrimonio, un cierto estatus social gracias al matrimonio. Y bueno, pues sus personajes siempre tenían mucha fuerza en ese sentido. Las hermanas Bennet, por ejemplo, de Orgullo y Prejuicio, las dos hermanas que salen en Sentido e Insensibilidad, que también es como que una se casa, la otra está enamorada del marido de la hermana, en fin, Creo como que que sí, sigue... lo padre, a mí lo que se me hace interesantísimo es que ella, realmente la vida ya nunca tuvo contacto con el gran mundo literario Ni se londinense, casó. no se casó, Y vivió deja todo el una mundo vida... literario, con los hombres no tuvo contacto. Bueno, tuvo Bueno, contacto pues, con algunos no hombres sabemos, de no provincia. sabemos. por eso pudo imaginar todos esos ¿Cómo sería la conflictos. ambición? Bueno, Sí, pero- de Es Porque una tener la mujer que vivió literatura una es de vida muy imaginación. monótona, muy tradicional. Y a mí lo que es increíble es que en esa vida tan monótona, tan tradicional, el otro día que platicábamos acerca del genio, por cierto, Eduardo, allá en Ciudad Victoria, ¿cómo puede ser que en ese microcosmos, ¿no? Que eso es lo que le pasa a Jane Austen, en ese microcosmos logra proyectarse como un autor clásico, ¿no? De ese microcosmos tan pequeño que conocía, de ese mundito cerradito de unos cuantos amigos, de unas cuantas A Jane gentes, Austen lo que le pasó fue que se proyecta algo enfermó que es de muy grandioso, niña, la llevaron a provincia, su familia, que era muy numerosa como en aquella época, se trasladó toda al campo y allá entre su enfermedad, que estaba muy aislada del campo y que tampoco me imagino que no podía hacer muchas cosas, se dedicó a leer y entonces empezó a escribir desde muy jovencita. Nada más tiene 6 novelas, de hecho creo. 2 O sea, póstumas, además. Sí, entonces no fue tan prolífica en ese sentido, pero sí muy reincidente en los temas y en cómo los enfocaba y la perspectiva que ella tenía efectivamente desde un ambiente pequeño, porque ella lo que hacía era como recrear pequeños ambientes de personajes que estaban muy conectados, con mucha ironía, con mucho sentido del humor, con bastante inteligencia. Es que se porque- dice, yo nunca he tenido oportunidad de constatarlo porque lo leí a posteriori, pero que no hay una sola escena de un solo libro de Jane Austen donde no salga una mujer, Sí. porque Jane Austen partía, digamos, de que ella no sabía cómo hablaban los hombres entre sí cuando estaban Solos, solos. claro. Entonces trataba de reproducir a los hombres hablando con las mujeres o a las mujeres hablando solas. Me imagino que esto tiene mucho que ver, digamos, con esta fidelidad a los ritos sociales que ella vivía en Sí, aquella las época, ¿no? convenciones Y sociales, además, la los trampa, hombres ¿no? aparecen siempre como en su función un poco familiar, social. Nunca habla de ellos como a qué se dedican en sus trabajos, o sea, como seres un poco más productivos en ese sentido, sino como de su papel respecto a la familia y respecto a lo que representan en un núcleo social. Me imagino que un poco refiriéndose a su papel al lado de la mujer. Ahora, No, pues sí. representan un buen partido, como en Orgullo y Prejuicio, Sí, digo, claro. ese es Lo su- que pasa es que están muy bien escritas. Es decir, Ese es el chiste. tiene Así es. una sencillez expositiva, uno navega sobre las... Bueno, yo nada más conozco Orgullo y Prejuicio y tengo prejuicios con las otras. Navega uno en la lectura muy fácil, pasa y van pasando siempre cosas. Tampoco se pone ella a Filosofar. divagar y cosas así, siempre están en algún conflicto, es casi la base de estos
es una educación sentimental, incluso crea un Así es. canon de educación sentimental. Claro, claro, yo creo El que propio eso- título lo dice, Orgullo y Sí, Pero- claro que creo que es también, digamos, una enseñanza de un balance en una determinada época, de un balance ético respecto a paciencia, respecto a no exaltarse, no romper El las buen convenciones, el buen comportamiento. comportamiento. Aunque son sociedad. sutilmente sarcásticas con respecto a todo eso todo el tiempo. Porque ya Es lo decir, critica. Emma en chiste. particular es una lectura deliciosa por cómo, digamos, ella se va burlando todo el tiempo de todas estas convenciones. Bueno, lean a Jane Austen, una autora clásica verdaderamente, independientemente de nuestras opiniones aquí sobre Jane la mesa. Austen. Jane Austen. Porque como lo van a ver escrito, para que lo reconozcan. Sí, sí, una autora muy interesante. Sobre todo también en estas épocas, ver ese mundillo tan pequeño de otros universos sociales. Bien, tenemos la pregunta especial para ustedes: matrimonio entre un noble y un plebeyo en el que cada uno conserva su estatus social. Esta es la pregunta especial Esa y sí está el que difícil. nos la conteste va a obtener, Eduardo, La enciclopedia Larousse Quote 2006, que es una verdadera enciclopedia. Ustedes posiblemente conocen el pequeño Larousse Ilustrado, que es un diccionario, pero esta es una enciclopedia temática, la historia mundial, la vida económica, el hombre en sociedad, deportes. Es para ir sobre determinados temas y es una enciclopedia muy bien actualizada y además tiene colores. Si no la quieren poner así, la ponen así, de todos modos les decora su ambiente. También tenemos En el nombre del fútbol de Andrea Staccioli, ediciones B, que me imagino que viniendo de un italiano, pues ha de decir cosas bien interesantes. Y creo que en Italia también se dice fútbol, ¿verdad? No fútbol. Eso no lo sé, pero sí conozco el libro, que es un libro maravilloso de fotografía que editó Mónica Maristain, la directora de la revista Playboy, que hace un trabajo espléndido con textos de Juan Villoro, de Jorge Valdano, de César Luis Menotti. En fin, es un libro muy recomendable, hasta para los que odiamos el fútbol como yo. Por una cortesía de sí misma y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ciencia y Desarrollo, una espléndida revista de divulgación científica que en esta ocasión incluso va allende sus temas habituales para hablarnos de la XW o de Ángela Peralta. y tenemos también para ustedes, afortunadamente aquí en la Ciudad de México, el clima lo va a permitir, 2 pases dobles para el Lago de los Cisnes mañana en la Isleta. Recuerden ustedes, esto es algo ya clásico de la Ciudad de México, un ballet que no deben perderse. Y por supuesto, un saludo ahorita que nos acordamos del clima a todos nuestros compatriotas de El Vilma, y que por cierto nos estaban preguntando aquí que cómo se escribe Vilma o Wilma, si se escribe con B chica o con W, el nombre del huracán. ¿Qué Pues, opinan ustedes? Mi tía Pues por Vilma es W, con B ¿no? chica, pero supongo que el huracán debe ser por W porque Vilma es un nombre germánico, ¿no? Germánico. Sí, el nombre es germánico, pero yo creo que El de ahora es con W seguro porque de hecho Sí, la porque ella es Convención la de los última. Huracanes establece un orden alfabético y como este año creo que se agotaron todas las letras porque Y y Z creo que no están contempladas dentro de los nombres de huracanes y este creo que es el último, Es así que- que si todo va bien, Es que tendrían que poner Huracán Yáñez o Zeus. No, ¿verdad? pero pueden hacer como Vilma Picapiedra, el personaje de las caricaturas. era con B chica. No, se llama Wilma en inglés, pero la tradujeron como Vilma con B chica. Vilma, con B chica. Bueno, repetimos nuestra pregunta especial: matrimonio entre un noble y un plebeyo en el que cada uno conserva su estatus social. Ahí Bien. habría que ponerle con B chica para que fuera Bill de Vilma y Bill como De Bill de prefijo. malo. De Bill de malo. Se De va a malo. enojar mi tía Vilma si sigues diciendo Malo. esas cosas. Y bueno, ¿eh? por cierto, a propósito de huracán, veía yo en el periódico de hoy que decían ciclón, insistían en poner ciclón. Recuerden, el ciclón es exactamente lo mismo que el huracán y de hecho nosotros deberíamos seguirle llamando huracán porque el nombre huracán es el nombre del dios maya, justamente de estos fenómenos o sea atmosféricos. que está volviendo Huracán, a casa, Cuculcán. como quien dice. Por eso está Está regresando. regresando Está a casa. regresando, está enojado con su tierra de origen. Bien, Alma Gutiérrez nos pregunta que si podríamos decir algo de los diccionarios de mexicanismos, que si podríamos recomendar diccionarios de mexicanismos. Yo ahí recomendaría el de Guido Gómez da Silva del Fondo de Cultura. ¿Qué es el más accesible? Hay yo tengo Más un actualizado. vocabulario de mexicanismos de César Macazaga, de Editorial Cosmos,
Y hay uno que es de americanismos, que es una maravilla, que es el Diccionario de Americanismos de Francisco J. Santamaría, María. que cuesta muy barato y que editó el gobierno del estado de Tabasco. Que además En lo unos tiene tomotes. dividido, no sé si tiene mexicanismos en concreto, pero sí lo tiene dividido por países de Latinoamérica. Oye, porque Eduardo, tiene uno pero de se llama, argentinismos. el de Santa María se llama El que yo tengo es de americanismos americanismo. o mexicanismo, porque No. tiene otro. Tiene Es que luego tiene uno también de dividido este debe por... ser ¿De el de- mexicanismos? Tiene uno de mexicanismos que es el de 59, que es un clásico, que es de mexicanismos. Incluso es curioso porque el de Guido Gómez de Silva dice mexicanismos con X y el de Santa María dice mexicanismos con J. Diccionario de mexicanismos. Bueno, es que es de Empezamos Tabasco, bien. él era de Tabasco. Claro, hay también un diccionario de mexicanismos que se llamaba Vocabulario de Mexicanismos que hizo García Iscasbalceta a fines del siglo XIX y que se quedó en la G. Y justamente parece ser que Santa María quiso continuar ese trabajo y por eso empezó a armar su Ahora, lo diccionario. que sería interesante ahí sería no hablar de diccionarios de mexicanismos, sino añadir o incluir los mexicanismos a un diccionario común por lengua de uso. Es decir, el Colegio de México, por ejemplo, tiene diccionarios que hablan del uso del lenguaje en México. Entonces ahí están desde la palabra vaso a palabra libro, hasta todas las palabras que hay del náhuatl y de todas las lenguas indígenas que están ahí incluidas, que sean de uso común. Ahora, si ya te quieres algo más específico, entonces ya si te vas a unos mexicanismos, por ahí te vas a encontrar puras listas de casi de palabras y su equivalente o su traducción en el español, lo cual yo no sé qué tan útil sea, aparte de saber qué significan y un poco digamos, la pronunciación o la etimología. En ese caso yo sí recomendaría más los diccionarios que vengan con todo incluido, con Pero es todo que el sí hace vocabulario. mucha falta, Sí, entre algo para paréntesis, precisar. no, y hace mucha falta un diccionario etimológico de mexicanismos, un gran diccionario de mexicanismos. El de Guido Gómez da Silva, digamos que es el más conocido y fácilmente accesible, encontrable. sí. Es un diccionario, un breve diccionario de mexicanismos Y así se lo nota. titulas, sí. Se Se supone nota. que Guido Gómez da Silva lleva muchos años trabajando en un gran diccionario de mexicanismos que yo diría que urge, porque más urge tener un diccionario etimológico de mexicanismos que no tenemos realmente. Claro, aún. y Sí, yendo a algo y más cuesta mucho encontrar las etimologías. Yo cuando estaba haciendo aquel que era escolar, ni siquiera era de un vocabulario muy amplio, aquel tenía un léxico más o menos reducido en ediciones SM, costaba mucho encontrar todas las etimologías de palabras oriundas Claro. de Ahora, México. ya yendo a algo más específico, también Luis Cabrera, y es accesible, tiene un diccionario de aztequismos, o sea, de nahuatlismos, ¿no? Pero no es Luis. Luis Cabrera. ¿Luis? Luis Cabrera, sí. Si mal no recuerdo, creo que es Luis Cabrera. Pero pues a lo mejor estamos acordándonos mal. Bueno, regresamos en unos segundos. Ahora estamos con ustedes. Gracias. Otro regalo para la pregunta especial. Obras maestras dibujos de Jean-Paul Getty Museum. Cortesía del Parnaso. Seguimos aquí en la dichosa palabra, lo felicitamos por no haberle cambiado, porque ahorita se va a poner muy interesante. Tenemos unas preguntas muy interesantes. Voy a repetir la dichosa palabra que buscamos. Bueno, la acepción y ustedes nos dan la palabra. Es chiquito. Variedad de piedra blanca no muy dura, compacta, a veces translúcida, de apariencia marmórea, se usa para hacer esculturas o elementos de decoración arquitectónica. Los poetas han usado el nombre de esta piedra para definir la palidez extrema y, como decías, lo de los cuellos. El cuello, siempre es el cuello. Siempre es el cuello. Bueno, No, pues, vamos las lámparas con también se ven muy bonitas, no solo para nombrar en los lámparas. cuellos. Claro, en lámpara. De
de Art Nouveau, ¿no? Sí, y de Art Deco también. De Art Deco. David Pantoja nos pregunta, una que está bastante intrincada, que a qué se refieren los manuscritos de Matters. De Matters, bueno, yo supongo que se refiere a una serie de, por cierto que probablemente se refiere a que últimamente se puso de moda porque hubo cierto acontecimiento al que me referiría ahorita. Matters, el manuscrito Matters es una especie como de libro secreto, de libro oculto que todo el mundo quisiera encontrar y que es un libro de magia, es un libro de rituales mágicos. Pero es como el Necronomicon, digamos, o sea, nadie lo ha visto. No, sí, el libro totalmente existía, incluso existen fragmentos del libro y voy a explicar más o menos a qué se refiere. Resulta que en el cambio de siglo, en 1880 y pico, digo, en la época a fines del siglo XIX, ustedes saben que pues el esoterismo estaba de capa caída, digamos, la ciencia dominaba y pues todos los esotéricos eran un poco como raros, risibles, ridículos, etcétera, pero de cualquier manera indirectamente influyeron mucho en el arte y también en la política. Es la época de los masones, de las sociedades rosacruces, del simbolismo, de los poetas malditos, del dandismo, del decadentismo, y que está relacionado con un cierto esoterismo, justamente. Incluso muchos de estos esotéricos trataron de fundir antiguas tradiciones herméticas, medievales, etcétera, para crear como alternativas, yo diría un poco también estéticas, ¿no? Ya que hablamos de estética, alternativas en el pensamiento europeo del siglo O que XIX. redundaron en ello en todo caso. Es decir, ahora que hablabas del simbolismo y del dandismo y del decadentismo, bueno, finalmente lo que se vieron es, si bien no tenían un trasfondo espiritual, sí se vieron influidos por este trabajo de grupos esotéricos. Exactamente, y bueno, un grupo esotérico muy, muy famoso fue la Sociedad Hermética de la Golden Dawn, o sea, del Amanecer Dorado, que fue una sociedad famosísima. Golden Dawn. Golden Dawn, el amanecer dorado. Esta sociedad secreta inglesa. Yo pensé, la sociedad secreta de la Golden a secas. Sí, ¿no? Bueno, eso ya era en la noche. De la noche. Esa era la noche. De la noche. Perdón. Bueno, Perdón. esta sociedad se fundó en Londres en 1888-89 y duró prácticamente hasta 1915 más o menos, luego ya después se deshizo. Pero lo interesante de esta sociedad es que participaron en ella, era una sociedad secreta de rituales mágicos, etcétera, y participaron gente de alto nivel cultural y muy inteligentes, de los cuales no podemos dudar realmente en ese sentido de su capacidad cultural y de información, etcétera. Estuvieron en ella Sir Arthur Conan Doyle, Arthur Machen, del que ya hablamos aquí, Algernon Blackwood, un gran escritor también de novela de terror, Sax Remmer, y sobre todo, pues el más famoso de todos, W. Yeats, premio Nobel de literatura. Incluso muchos de los biógrafos de Yeats o de Yeats les cuesta mucho trabajo tratar de explicar cómo él fue casi el director. No, Yeats la presidió al final de su vida, eso es lo que... Exactamente. Y bueno, en esta sociedad, el director más tiempo, el que la fundó, el que la estructuró, se llamaba MacGregor Matters. MacGregor Matters. Y esos son los manuscritos de Matters. La cosa está en que el señor Matters se encontró un manuscrito supuestamente antiguo en una librería de Londres y leyó este manuscrito con su esposa. Por cierto, su esposa era Mina Bergson, la hermana de Henry Bergson. Exactamente, también premio Nobel de Literatura y un gran filósofo, o sea, para que veamos que no eran de puro charlatán. Y este señor Matters juntó muchos escritos antiguos, se fue a la biblioteca de París, del Arsenal, donde había textos medievales, y con esos manuscritos antiguos armó, digamos, un libro de rituales mágicos para fundar la sociedad. Y la sociedad tuvo este libro como guía de rituales mágicos, que dicen que eran muy eficaces. ¿Al que añadió o que solamente editó, Germán? No, él añadió. Él añadió. O sea, él rearmó, incluso Mina Bergson, su esposa, recibió supuestamente por influencias mágicas, etcétera, de unos superiores desconocidos, algo, y entonces en escritura automática enseñaron algunos, pero incluso todas estas era gentes... de la Golden, Eduardo. Todas estas gentes tan cultas y preparadas dijeron, cuando salieron de la sociedad, cuando ya la sociedad quebró y fracasó y todo, dijeron que realmente habían aprendido mucho, que les había ayudado mucho a su realización, a su formación, etcétera. Y bueno, los manuscritos cuando corrieron a Matters de la sociedad,
lo corrieron, él se llevó los manuscritos. Y mucha gente trató de recuperar los manuscritos que estaban buenísimos, dicen que eran fantásticos para una realización espiritual y todo esto. Y bueno, la cosa está que los manuscritos se perdieron y no se han vuelto a encontrar. Vamos. Y los que los conocían dicen que en efecto se desaparecieron. Sí, vamos a la dichosa palabra, la repito. Nosotros vamos a hacer el libro secreto de la dichosa palabra. Y les vamos a contar un Y par les de vamos a cosas contar ahí. una par de cosas, pero eso será luego, porque se va a volver legendario. Variedad de piedra blanca, no muy dura, compacta, a veces translúcida, de apariencia marmórea, se usa para hacer esculturas. Los poetas usan el nombre de esta piedra para definir la palidez. Para quienes respondan, tenemos... ¡tarán! Tenemos la Ilíada de Homero, por supuesto, en una adaptación que hace la editorial Trillas, sin traicionar un poco el original de Homero, pero sí sigue contando los últimos 51 días del sitio de Troya, esta famosa batalla entre griegos y troyanos, y una adaptación bastante comestible. Tenemos por una cortesía de Ediciones Fontamara, Función Privada de Otros Cuentos, de Constanza Roca. Constanza Roca es una escritora boliviana avecindada en nuestro país. Tenemos también muchos números para ustedes de esta revista buenísima, Metapolítica, para realmente leer sobre política en profundidad, que trae muchos artículos sobre Europa, sobre la problemática europea, de la unificación europea actual. Y bueno, tenemos también 3 pases dobles para la Orquesta Sinfónica Nacional para mañana, domingo 23, en el Palacio de Bellas Artes, límite de acceso a las 12, o sea que denle rápido a la dichosa palabra. ¿Y tendrían que venir a recogerlos hoy o mañana? Hoy tienen que Hoy. venir a recogerlos. Mañana. Mañana en la mañanita. Sí, sí. No, Mañana pues hoy en la está mañana. Muy temprano. Todavía tenemos tiempo de otra pregunta. Vamos a presentar a nuestro compañero que no está aquí, que les va a hacer la recomendación de la semana. Pablo Bullosa con ustedes. Gracias, dichosos. Hoy quiero hablarles de un libro que me recomendó a mí un hombre generoso e inteligente al que debo muchas cosas, José Ignacio Suárez. Él me habló de una estupenda serie de televisión de la BBC, que yo no he visto, que realizó para esta televisora Kenneth Clark. Kenneth Clark es el autor del volumen Civilización, publicado por Alianza, y se basó Kenneth Clark, desde luego, en los guiones que escribió para esta serie. Se trata de una estupenda historia del arte occidental, pero también de una importante reflexión acerca de valores como la libertad, el conocimiento, la tolerancia, el sentido de la permanencia y algo muy importante que a veces se nos olvida, que es la confianza en nosotros mismos. Para crear un arte importante hay que tenerse mucha confianza. Y de alguna forma Kenneth Clark sigue en este libro la recomendación de John Ruskin, un ensayista, un crítico de arte y poeta también de la época victoriana, que decía que las sociedades escriben su autobiografía en 3 grandes libros: el libro de los hechos, el libro de las palabras y su libro del arte. De estos 3 libros, decía John Ruskin, estos 3 libros no pueden comprenderse ninguno de ellos sin leer los otros 2, pero de los 3, el más fidedigno por mucho es el libro del arte. Creo que si alguien hiciera un ejercicio similar con nuestro país, encontraría que el libro del arte de México es una materia bastante más noble que el libro de los hechos, el libro de nuestra historia, que es materia más bien infame, creo yo. Buenas noches, muy recomendable lectura, Civilización, de Kenneth Clark. Nos vemos pronto. ¿Qué tal? Léanlo. Nosotros nos vamos a un cortecito. Otro obsequio para la dichosa palabra. Yo Emperador, de José Manuel Villalpando. Editorial Planeta.
Ya estamos de regreso y antes de seguir con sus dichosísimas preguntas, pasemos a algunos asuntos generales. 1. Les recuerdo la dichosa palabra por última vez. Variedad de piedra blanca, no muy dura, compacta, a veces translúcida, de apariencia marmórea, muy utilizada para arquitectura, para decoración y para hablar de los cuellos de las mujeres en los poemas, digo yo. Bueno, ese era uno. Occidental. 2, felicidades a los que contestaron el especial, ya les doy la respuesta era morganática, eso así se le dice a un matrimonio entre un noble y un plebeyo en donde ambos conservan su situación original, ergo al plebeyo le va mal. Contestaron correctamente Manuel Campos, Francisco Arias Moreno, Esperanza Iñárritu, Rogelio Ernesto Resillas y José Luis Mayer, muchas felicidades. Asunto general 3, Efrén Rojas me manda una declaración en este momento, que dice que a la rayita que se pone sobre la ñ no se le llama tilde sino virgulilla. Pues sí y no, es decir, toda tilde es una virgulilla, aunque no toda virgulilla es una tilde. Vírgula o virgulilla, que es su diminutivo, sirve para hablar de la coma, de la tilde, de la cedilla, es decir, de todo signo ortográfico no vertical que se use, digamos, en español. Específicamente, la rayita de la ñ es una tilde que es un tipo de virgulilla. Asunto general, ya vamos como en el 17, creo. Habla Alejandro, nos escribe desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Un saludo a él y a todo el público de Canal 22 México Internacional que nos ve allende nuestras fronteras. Pregunta qué significa la palabra perenne. Bueno, pues algo perenne, particularmente una planta, pero a partir de ahí se extrapola a otras cosas, es algo que siempre está vivo, que año con año, digamos, se mantiene vigente, vivo, en buen estado. Y tú tenías como una hipótesis etimológica, bueno, ¿no, Germán? Supongo, no lo recuerdo con toda seguridad, pero supongo que viene de per annus, de latín per annus, lo que se mantiene a lo largo por los años, a lo largo de los años. Y además esas de esas palabras que se escribe con doble N y que nunca cambiaron porque son dos Exactamente. sílabas completamente Así es. diferentes. Exactamente. Oye, si me permite, nada más yo me quería sumar a la recomendación que hizo ¿Me Pablo. dejas decir ahorita. un asunto general Ay, claro más que antes sí. de que Un vayas? poquito Porque es un además. poco urgente. No. Se necesita sangre tipo O negativo en el Hospital Santa Fe para el señor Carlos Eder. Insisto, sangre O negativo para el señor Carlos Eder en el Hospital Santa Fe. Quien esté en capacidad de donar, y ojalá y alguno de ustedes lo esté, puede comunicarse al 1084-4733, 1084-4733. Y ahora sí, mi querido Germán, perdón. Nada más era para sumarme a la recomendación de Pablo, este famoso libro de civilización y el programa de televisión. Ojalá se pudiera recuperar el programa es estupendo y por lo que sé fue el primer programa cultural de la televisión a colores que hizo la BBC de Londres y es un programa de los 60s y además tiene un estupendo inglés. El libro también se encuentra en inglés, si ustedes leen inglés, el libro se considera una obra de arte también como buena literatura porque está muy bien escrito en inglés y por cierto la traducción también fue una estupenda traducción en la televisión que hizo Claudio Brook y tenía una pronunciación estupenda también. Claudio Y Brook ya que tenía una estamos voz en los además momentos maravillosa. sociales, aprovecho yo también para agradecerles a Gustavo y a Lourdes que me regalaron este separador de libros hoy en Arte en Metal, en la Plaza San Jacinto, que tiene una frase de Cicerón muy bonita que dice: un cuarto sin libros es como un cuerpo sin alma. Así que muchas gracias y felicidades por ese trabajo tan bueno que hacen. Alfonso Salvatierra nos pide que hablemos de los agujeros negros. Ándale. Ay, para terminar el programa. Exacto, A ver, para terminar de Laurita, buen tú- humor. Ahora es Aviéntate cuando con yo la me ciencia. arrepiento de no haber escuchado suficientemente a mi padre y sus clases magistrales de astronomía. Un agujero negro es un objeto. Contrariamente a lo que la gente piensa, no es un hoyo que hay en el universo donde todo va a caber ahí y desaparece y no se sabe a dónde va. No, es un objeto celeste que tiene masa y que de hecho tiene una densidad tan alta y una gravedad tan alta que lo que hace efectivamente es atrapar cuerpos, es decir, los cuerpos, ya sean, planetas, no sé si se habrá dado el caso, pero vamos, cualquier cuerpo que exista en el universo y que se aproxime a un agujero negro, es atrapado por esta gravedad y como su curvatura del espacio adyacente un poco lo envuelve, se pliega sobre sí mismo, impide que salga. Por la densidad misma, por eso se pliega sobre por la sí mismo. gravedad. Entonces, incluso la luz intenta salir y se atrapa. Por eso decimos que es negro, porque no emite luz. Y por eso se ven como si no hubiera nada en el espacio, pero sí tiene masa
Pero Y se ve agujeros- como un hoyo negro en el espacio. Se ve por como un eso hoyo le negro ve porque efectivamente, como y hoyo además hay en negro. todas las galaxias, hay un montón, no se sabe cuántos hay, algunos incluso se dice que ni se han visto, con lo cual no sé qué significará eso, pero sí hay, incluso hay categorías dependiendo de si tienen más densidad, menos densidad. Luego los hay los que se comparan un poco con las supernovas porque se comprimen tanto por la presión que hacen todos los objetos que atrapa, que el núcleo se llega a comprimir tanto que explota. Entonces, Yo quisiera ahí recomendar un diccionario de la ciencia para todos de Hermann y Leo Schneider, que publicó Alianza Editorial. Alianza Editorial, en la de bolsillo, tiene una serie de diccionarios de, digamos, de distintas materias, y ese es magnífico porque las explicaciones realmente están tan al alcance de todos De que todos. yo sí, las porque entiendo. ahí realmente el que hizo las mejores investigaciones y el que ha hablado hasta la saciedad sobre los agujeros negros es el famoso Hawking. Stephen Hawking, Stephen Jay recordarán ustedes Bueno, porque hablado es es este una señor. metáfora. Hablar es Escrito. una metáfora porque es este señor que está que tiene parálisis Parapléjico. en todo su cuerpo, entonces, pero se comunica muy bien y ha hecho investigaciones y escritos muy interesantes. Y que se ha dedicado mucho a hablar sobre estos agujeros negros bueno, Que es un efectivamente fenómeno. no es un agujero negro, además Pero ha que es- dado pero- lugar a estos viajes Digo, no por espaciales contradecirte, que- pero es como si fuera realmente un agujero negro en el sentido de que la materia Desaparece. se desaparece, ¿no? O sea, como si fuera un hoyo Pero no realmente. es que desaparezca, es que dejas de verla, lo que no Sí. es lo mismo. No, bueno, Sí. no desaparece en el sentido de que, por ejemplo, tú decías que es todo lo que se compacta ahí. Realmente, no sé, yo por lo que sé, es que más bien lo que sucede es que el equilibrio de un planeta, de una estrella, por ejemplo, como el Sol, es que el Sol, por ejemplo, que es como 1 millón y pico de veces más grande que la Tierra, o ya no me acuerdo cuánto, pero bueno, 2000. que es 1.333.000 veces, quién sabe cuántos de la Tierra, el tamaño no se colapsa la gravedad, a pesar de que la gravedad del Sol es como 20 y tantas veces mayor que la de la Tierra, no se colapsa porque en el centro está tan caliente que el centro se expande, o sea, el centro de una estrella por el calor se expande y entonces Sí, está equilibrado. balancea exactamente la presión de la gravedad. Pero en el momento que ese centro empieza a enfriarse, lo que empieza a pasar es que la estrella empieza a colapsarse. Entonces parece que el centro, ¿no? Las moléculas, los átomos desaparecen y se convierten nada más en puras partículas de electrones, protones y neutrones. Y luego entonces eso hace que se colapse más y entonces una como Lo que pasa es que escala de afortunadamente caída, nadie ha estado ¿no? ahí para contarlo, No, entonces no, digo, todos es lo son casi teórico, ¿no? suposiciones. Pero Claro, todo es la teoría, ¿no? Sería una especie de agujero sin hacia dónde. Exactamente. Pero igual y sí, no lo sabemos. Pero que lo Ahí que está pasa es que todo el misterio. pasan fenómenos increíbles, o sea, por lo que la física teórica dice, es que la atracción gravitatoria no solamente es muchísima, como tú decías, sino es infinita. Y que en el momento que se va colapsando, se convierte en una estrella de neutrones, o sea, de puros neutrones, y llega una estrella que puede ser 70 veces más grande que el Sol, se colapsa en un diámetro como de 16 kilómetros, que es una estrella de neutrones, que tiene como 200.000 millones de veces más atracción gravitatoria que cualquier cosa, y luego después se colapsa casi en un punto. Y ese es el Y agujero algunas negro. llegan a explotar. Es como por las la lagunas misma mentales. Una laguna mental muy fuerte ya es un agujero negro. Claro, en fin, es un... presión. Es un desastre Ya es mental. un desastre. Pues esperemos no haberles provocado un agujero negro mental, como Mental bien dice al Eduardo, final con del esta programa. emisión de la dichosa palabra. En todo caso, la dichosa palabra de hoy era alabastro, una palabra hermosísima. De cuello hermosísima. alabastrino. Despídete quiero con decir. tu cuello de alabastro, Laura García. Ah, yo que ya tengo nos uno de vamos. esos. Pues sí. ¿Y cómo tengo que hacer tipo de Pues avestruz? así, para Nada, que no veas hagas- no que te es así de muevas. alabastro. Así, ya no vas a poder hablar porque tienes el cuello de alabastro, así. Yo que no- Marmóreo. marmóreo. Yo que no tengo cuello de alabastro me despido también. Eduardo Casar, Laura García, Germán Ortega. Yo soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Y aquí me están mandando unos mensajes interplanetarios que no entiendo, pero que van a volver a mandar. Un saludo, por supuesto, una felicitación de cumpleaños muy entrañable y muy fuerte de veras a Rodrigo Maldonado, que cumplió 11 años ayer y que es hijo de nuestro productor Raúl Maldonado. Muchas felicidades, Rodrigo. Como no me van a dar eso, ¿verdad? Si no, no cobro. Bueno, muy buenas noches. Esto es La Dichosa Palabra. Nos Hasta el vemos el sábado. próximo sábado.